porque creemos en la importancia de fortalecer los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Hola, nos encontramos una vez más en este lugar y agradeciendo porque vamos a dar una plática de matrimonio, Lulu. Un tema por demás interesante en esta tarde. Vamos a ver el reclamo y la queja, dos actitudes muy destructivas en el matrimonio. Va a estar bueno, papi. Sí, va a estar es muy especial y muy profunda porque va directo a la relación matrimonial. Y el reclamo y la queja, que son dos actitudes muy destructivas en la relación matrimonial. Y nos vamos de lleno a lo que es esta plática. Y fíjate que la queja es una expresión de eh, un sentimiento de dolor o un resentimiento. Es la expresión de un sentimiento de disgusto, de frustración o inconformidad por alguna situación que no se ha podido resolver. Así es la queja. Pero también el reclamo es la acción de protestar y exigir una acción o un cumplimiento de un derecho que se considera debe ser cumplido. Y eso pasa en la relación matrimonial y puede llegar a pasar en la vida diaria y hay veces que no nos damos cuenta, pero estamos cayendo en estas actitudes que es la queja y que es el reclamo dentro de la relación matrimonial. Así es, a nosotros pues como matrimonio frecuentemente presentamos problemas, dificultades, más cuando recién nos empezamos a tratar, cuando estamos recién casados y pues nosotros a veces tenemos malas actitudes, ¿verdad? O tenemos malas costumbres, entonces a lo mejor que él ponga su gorra en la mesa a mí me molesta. Pero si yo estoy molesta por alguna cosa, yo tengo que encontrar la manera para hacérselo saber a él, ¿verdad? Porque son muchas cosas que nos debemos de adaptar como matrimonio. Y nosotros a veces que tenemos esas actitudes tan negativas como es la queja, el reclamo, ¿verdad? Y se nos hace una costumbre a veces que lo ves tan normal en los matrimonios o en las parejas que viven juntas que dices, pues es que así están como los malqueridos, ¿no? Están alegando, discutiendo, en quejumbre, pero siempre juntos. Pero no, o sea, la idea de Dios para el matrimonio no es que nosotros estemos en constante quejumbre. Nosotros esas dos actitudes las tenemos que controlar. Tenemos que saber nosotros cómo dirigirnos hacia nuestra pareja, porque a veces se hace tanto la costumbre que delante de las personas nos reclamamos cosas o nos quejamos o vamos con el amigo, con la amiga y ponemos esa queja de nuestro esposo, ¿verdad? Y eso es muy común en las mujeres, espero que aquí no haya de esas, ¿verdad? Pero estas dos actitudes, la queja y el reclamo, van deteriorando la relación, la van dañando día tras día. Si nosotros tenemos esas actitudes en nuestra relación, podemos llegar al punto de dañarla de tal manera de que se puede terminar, ¿verdad? Sí, y fíjate que, pues la verdad es que la queja y el reclamo raramente conducen a soluciones de problemas, por el contrario, los agravan. Va acrecentándose más el detalle pues en la relación matrimonial, que en parejas son cosas sencillas, pues son cosas que a veces tú dices pasajeras o sin importancia, como por ejemplo sacar la basura, ¿verdad? A veces nos quejamos porque no nos alcanza el dinero o porque no tenemos para, ya sea para pagar lo indispensable, que es ahorita que por ejemplo, el predial, que no. Estamos pagando impuestos ahora, sí, ¿no? la luz, el agua y cosas así. Pero a veces por quejarnos
se agrava más el problema, el detalle en la relación matrimonial. Entonces lo primero que debemos de reconocer es que estas actitudes no deben de usarse en el matrimonio. Debemos de entender que estas dos actitudes no son opciones saludables para resolver los conflictos en la relación matrimonial. Así es, siempre el diálogo ameno, la buena comunicación, siempre es una opción. Nosotros debemos de encontrar esos canales, ¿verdad?, para dirigirnos hacia nuestra pareja. ¿Por qué? Porque es la persona con la que más convivimos, es la persona que más amamos, es la persona que más nos enseña, con la que más estamos y queremos durar mucho tiempo con esa persona, ¿verdad? Es la que escogimos para compartir nuestra vida, para compartir nuestros momentos especiales, y a veces esas malas actitudes tan destructivas como la queja y el reclamo nos van aminorando ese cariño, esa estima, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué piensa el varón? No, ya voy a llegar a casa y voy a encontrar a la leona toda enojada, y más si no le llevo, se me olvidó lo que me pidió, ¿verdad? Por un detallito, algo. Entonces, esa relación se va deteriorando. Y lo otro que lo que tenemos que hacer es entender que tampoco nos podemos quedar callados ante situaciones que nos molestan el uno del otro, ¿verdad? Porque cuando nosotros detectamos algo que, por ejemplo, yo que detecto algo que me molesta de ti, papi, yo luego procuro la manera de decírtelo, ¿verdad? Sí. Pero a veces no es la manera más adecuada. A veces que me enojo, a veces que me irritan algunas costumbres. ¿Por qué? Porque pues tú y yo somos muy diferentes en nuestra manera de actuar, de pensar. Para empezar, somos mujer y tú eres hombre. Sí. Entonces, cuando nosotros nos quedamos callados y no platicamos de eso que nos molesta o no nos agrada de la pareja, llegamos al punto en que acumulamos en nuestra mente y en nuestro corazón esos, se puede decir, defectos o esas actitudes que a veces tenemos y pues la vamos dejando de lado, o para no molestarnos o para no estallar en el momento, Sí. pues las callamos. Pero el detalle aquí es que se van acumulando. Sí. Esas malas actitudes o yo te quiero decir algo y no te lo digo, sí. Eso pues se va acumulando en mi corazón. Y llega el momento en que lo saco, pero ya estallo, ¿no? Estallo en ira, o a lo mejor en coraje, o a lo mejor lloro, no sé. Son cosas que vienen a desembocar o desenfrenar nuestras emociones en ocasiones. Sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que nosotros no tengamos esas actitudes? Yo me encanta la palabra del Señor, porque me acuerdo del pueblo de Israel cuando fue liberado, ¿verdad?, de Egipto, sí. Que pues ellos ya eran libres, ellos buscaban la libertad de la esclavitud. Ellos deberían de haber estado agradecidos con Moisés, ¿verdad? Ajá. Y con Dios de que los liberó de esa esclavitud. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se quejó. Se quejó. Y se iba quejando porque no tenía carne, se quejaba porque no tenía agua, se quejaba porque hacía calor, sí. Y todavía quería regresarnos a la tierra de donde salieron, sí. Donde eran libres, y fíjate, habían sido esclavos. Fíjate que nos pasa también, de repente se me vino a la mente, a veces que se nos acaba el agua, el garrafón de agua, no se usa en la ciudad ir por agua, ¿no? Y a veces que se acaba y ahí nos estamos echando la bolita entre toda la familia, los miembros de la familia, a ver quién va a ir por agua, ¿verdad? O nos piden el favor, ¿no?, de ir por el líquido, que sí tenemos feriecilla, sí podemos movernos, sí tenemos que tenemos algo, pues con qué suplir esa necesidad. Sí, y entonces nos quejamos. ¿Y yo por qué? ¿Verdad? Así es. ¿Y por qué no él? ¿Y por qué no ella? Si le habías dicho a fulanito. Fíjate, son detallitos la queja. No, así comenzamos, ¿verdad? Así es. A echarnos la bolita el uno al otro, como dicen. Y de esa evitar manera, ser responsables de aquellos actos. Sí, ¿no? y se convierte en una actitud, que va
deteriorando, pues. Y en un hábito a veces, en una mala costumbre, ¿verdad? Que ya por cualquier cosita te quejas, precisamente como el pueblo de Israel, por cualquier cosa se queja. Sí, fíjate que quejarse desvía tu enfoque de las bendiciones de Dios a las cargas. Y yo pensaba en eso, en las bendiciones que tú tienes en la vida, pues. Tú tienes la bendición de tener, por ejemplo, una esposa, tienes la bendición de tener un esposo, tienes la bendición de tener un hogar, ya sea si vives en una casita de cartón o vives en una mansión, pero tienes, ¿verdad? Tienes una almohada, a lo mejor, ¿verdad? Y a veces nos quejamos por las bendiciones que tenemos. Y eso desvía pues el enfoque y se convierten en cargas. Se convierten esas cosas buenas que deberíamos nosotros pensar de esa manera, son cosas buenas que tenemos. A veces nos quejamos del carro, de la charanga o de la bicicleta, ¿verdad? Pero es mejor, como dicen, hay un dicho que dice mejor, es peor andar a pie, dijo el que tenía la charanguita. Así ¿verdad? es. Entonces no es bueno estarnos quejando, porque vamos cayendo en cierta amargura, vamos a inconformidad así en nuestra actitud, que luego en un principio, si podemos, la detectamos y la erradicamos, la sacamos de nuestra manera de ser, de nuestra actitud, pero ya después va a ser muy difícil, es muy difícil sacar esa. Y qué hablar del reclamo, ¿verdad? A veces que reclamamos hasta porque la mosca voló. O sea, ya tenemos esa mala costumbre tan erradicada en nuestro corazón que le reclamamos hasta por eso, porque no nos trajo el dulce por un detalle tan insignificante. Y acuérdese del pueblo de Israel, ¿verdad? Me gusta traerlo a la memoria ahorita porque pues ellos... repito, deberían de haber estado estar agradecidos de que fueron libres, ¿verdad? Sí. De la esclavitud, pero ellos, ¿sabe qué pasaba? Y ¿sabe qué nos pasa a nosotros? Que no enumeramos las maravillas y los beneficios que Jehová ha hecho en nuestra vida. Es más fácil, ¿verdad?, que no venga a nuestra mente un pensamiento negativo, un pensamiento no sé, de reclamo, de queja, de estar, de la necesidad que tenemos, en lugar de enumerar nosotros todo, como dice, ¿verdad?, Filipenses, en esto pensad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo aquello digno de alabar, todo lo digno de virtud, en eso pensad. Y cuando nosotros ponemos en práctica ese pensamiento que a Dios le agrada, ¿verdad?, entre nosotros, sí. Que por ejemplo decirte tus virtudes en lugar de reclamarte lo que no hiciste bien, o de quejarme por lo que no hiciste en su momento. Yo creo que nuestra actitud y nuestro matrimonio definitivamente va a mejorar. Va a mejorar y no va a mejorar nada más para nosotros dos, porque recuerde que un mundo nos vigila. Sí. Todas las personas que conocemos o las personas que nos rodean nos están observando, así como sí. Usted observa a los demás, también lo están observando a usted. Entonces llegamos a ser ese buen ejemplo o mal ejemplo, ¿verdad?, que seguir. Entonces, definitivamente, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar un momento y un lugar oportuno para hablar del tema que le está molestando de su pareja. También se debe hacer de una manera respetuosa, expresando el sentimiento sin hacer sentir a su cónyuge acusado o culpable. Qué importante es eso, encontrar el momento adecuado. Lógicamente es que si yo ando como taravilla, reclame y reclame y reclame. Yo admiro mucho a este varón, porque cuando yo ando en esa actitud hormonal, ¿verdad? Porque llega uno a cierta edad que las hormonas la traen a todo lo que da. Cuando yo ando en esa actitud, él pues me escucha y nada más me dice, ¿sabes qué, Lulu? Hazme una lista de lo que quieres que haga. Hazme una lista y apúntamelo ahí para yo hacerla en el momento que yo pueda hacerla.
Y entonces esa actitud o esa solución que él me está dando en el momento, pues ya me frena, ¿verdad? Ese fuego que traigo, ese furor de alegar por cosas que no tienen sentido en ocasiones. ¿Verdad, papi? Sí, así. Fíjate que pues vamos aprendiendo con el tiempo, vamos aprendiendo pero no es bueno estar como, hay un dicho que dice que a golpes y sombrerazos, un dicho muy antiguo. No es bueno eso, sino en base al esfuerzo de cada uno de nosotros para llevar una relación fuerte, estable, buena, agradable, porque es lo que queremos, tener una relación así. Así es, amarnos y respetarnos hasta que la muerte nos separe. Así hicimos los votos matrimoniales y las promesas, pero cuando está el problema del conflicto se nos olvida de repente, ¿verdad? Así es. Y fíjate que el quejarse, el tener una actitud quejumbrosa, o ser quejón, ¿verdad? Quejón. Esa palabra. Tener una actitud así de queja, drena tu energía, es decir, te desgasta física y emocionalmente, te desgasta. Y contamina también a tu alrededor. A ver, usted o nosotros, cuando estamos platicando con una persona que es muy quejumbrosa, a veces le sacamos la vuelta, ¿no? Ay, viene aquel compañero de trabajo que se la pasa quejes y quejes. Ay, no, qué flojera estarlo escuchando, porque no sale nada bueno de su boca. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando entre nosotros? Pues ahí es donde vemos, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Fíjate que nubla el juicio lo que es la queja. Así te ciega, no te deja pensar bien. O nomás estás concentrado en eso, pues, en lo que está haciendo mal a otra persona. Así es. Y al elegir la gratitud, fíjate, la gratitud, en lugar de quejarte, abres el corazón a la paz y la sabiduría. El ser agradecido, pues. Claro. El ser agradecido por lo que tenemos, por las bendiciones que tenemos, por la esposa, por el esposo que Así tenemos. Es. El vivir agradecido por ella, porque yo pienso mucho en esto. No cualquiera me hubiera aguantado a mí, pues, como tú me aguantas como compañera. ¿Verdad? Yo lo digo en mí, acá en mi interior. Y ya casi 32 años juntos. Pero eso me hace feliz, pues, me hace feliz el saber que me amas, que no te quejas de mí, que haces, siempre trata de hacer las cosas mejor, traer soluciones en nuestra relación, y yo lo veo eso, pues lo siento. Pero algo muy bueno, fíjate, vamos a basarnos ahí en la palabra, vamos a ver Santiago 5:9, porque él confía, dice, en el plan de Dios y encuentra fuerza en su propósito. Ok, Santiago 5:9, ¿verdad? Así es, sí. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Así es. Y fíjate que hay veces que nosotros pues tenemos problemas, podríamos llegar a tener problemas, ya sea de una enfermedad, ya sea alguna crisis, pero nosotros en lugar de quejarnos buscamos soluciones, o deberíamos de buscar soluciones para pues llevar una relación de pareja saludable. Y es lo que a veces no nos detenemos a pensar en ello, sino que vemos con los apuros de vivir en la ciudad, con los apuros de vivir en la sociedad, dejamos pasar pues los detalles, los pequeños detallitos que no deberíamos, y vamos a poner atención. Si has usado mucho la queja y el reclamo, busca un momento y un lugar oportuno para pedirle perdón por haberte quejado y reclamado, pues. Por haberte quejado y reclamado mucho, y exprésale tu deseo de manejar las diferencias
de opinión y los sentimientos de dolor de una manera diferente. Eso es un consejo hacia las parejas, hacia el varón, hacia la varona, para poder así nosotros sanar nuestro corazón, sanar nuestra relación. Y yo pienso mucho en esta manera. Dice, hay una parte, un versículo en la palabra que dice que hierro con hierro se aguza y el rostro con el rostro de otro hombre. Así es. Y yo yéndome por el lado de que yo trabajé muchos años en la mecánica automotriz. Y en la mecánica automotriz, ¿sabes qué? Hay un líquido que se llama aflojatodo y le echas a los metales y deja de haber fricción. Es como una rodilla que con el líquido de la rodilla, si le falta líquido, no se dobla, se atora. Entonces, algo que debemos de poner nosotros en medio de nuestra relación es poner la palabra, poner a Dios en medio de nosotros. Así es, qué importante, ¿verdad? ¿Tienes una cita por ahí, papi? Sí, vamos a leer ya por último Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones o dudas, para que seas irreprensibles e inocentes, hijos de Dios, sin culpa en medio de la generación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis con luminares en el mundo. Fíjate. Como luminares en el mundo. Para que alumbres, para que seas agradable, pues, ¿verdad? Así es, porque mira, lo contrario de la queja y el reclamo es cuando una persona te da palabras de aliento, te bendice, cuando su plática es amena, cuando disfrutas ese tiempo, ¿verdad? Que a veces que dices, vamos a platicar con aquel señor o aquella señora o aquella amiga, aquel amigo. Qué bonito decir, voy a esperar a platicar esto con mi esposo, porque es mi mejor amigo. Nuestro esposo tiene que ser el mejor amigo y la esposa la mejor amiga del esposo, porque dice la palabra que nosotros somos el uno para el otro, que somos una sola carne, que nos tenemos que deleitar el uno con el otro, no hacer un campo de box, ni un ring, no, en nuestra casa, ni de nuestra relación, sino esa relación agradable que a Dios le agrada, ¿verdad? Que Él nos llamó a tener, porque cuando nosotros cambiamos esa manera de dirigirnos hacia nuestra pareja, indudablemente que van a cambiar las cosas entre nosotros, ¿verdad? Dice un dicho por ahí, si quieres ver cosas que jamás has visto, pues haz cosas que jamás has hecho. Y en este momento, fíjese que usted puede cambiar ese chip, que puede cambiar esa manera de pensar, o esa manera de expresarse hacia su pareja. Usted puede decidir en esta hora si usted quiere continuar en la quejumbre, en el reclamo y destruyendo su relación matrimonial, o quiere hacer de su relación matrimonial esa tierra deseable que habla la palabra del Señor, esa tierra que dicen, yo quiero tener lo que ellos tienen. Se llevan tan bonitos, se tratan con tanto respeto, son tan atentos el uno con el otro, pero eso requiere trabajo y esfuerzo, ¿verdad, papi? Porque es agradable cuando llegan el varón del trabajo y lo están esperando con alegría, ¿verdad? O cuando el varón va de su trabajo a su hogar y él va ya desesperado por llegar porque ya sabe que lo está esperando su amada, ¿verdad? Así es. Hemos de hacer de nuestro hogar ese oasis, ¿verdad? Ese lugar agradable para llegar, para descansar, ese hogar, como dice la palabra, ¿verdad? Un lugar cálido, un lugar de acogedor, un lugar de amor, un lugar donde queremos estar y donde el Señor nos bendice, porque pues buscamos agradar primero al Padre y después, en mi caso, a mi esposo y viceversa, ¿verdad? Tener una actitud positiva ante la vida nos ayuda mucho. Tenemos que
leer la palabra del Señor, buscar el consejo sabio que nos maneja en los proverbios, que es un cúmulo de consejos de sabiduría donde nos dice cómo hablar, cómo dirigirnos hacia nuestra pareja, cómo dirigirnos hacia nuestro entorno. Precisamente eso que dijiste ahorita del amigo, ¿verdad? Sí. Que nosotros, pues con nuestras maneras de ser, tenemos que enriquecernos el uno al otro y no empobrecernos ni vivir en escasez sentimental, emocional y mucho menos espiritual. Así es. Y con el paso del tiempo nos vamos a parecer más y nos vamos a parecer en las mejores actitudes que tengamos, ¿verdad? Así es, porque nosotros así definitivamente nos complementamos. Lo que yo hago bien, pues le sirve a él. Lo que yo no sé hacer bien y él lo hace bien, a mí me sirve. ¿Por qué? Porque por algo estamos unidos. Nosotros, no se le olvide que usted escogió a su pareja, yo escogí a mi esposo, ¿verdad? En medio de algunitos por ahí, ¿no? Sí. Yo lo escogí, dije, yo quiero vivir mi vida al lado de ese varón. Y hasta la fecha, créame que yo no me he arrepentido. Yo no me he arrepentido de haber tomado esa decisión, porque buscar la sabiduría y el consejo de Dios nos ha llevado a enriquecer cada vez más nuestra relación matrimonial. Así ¿verdad? es. Y sí es, porque yo también me encuentro yo agradecido, ¿verdad? Con lo que es la relación que tenemos como amigos, como pareja. Y porque dice la misma, está escrito y me baso en la palabra, pues dice la palabra que el que halló esposa halló el bien, y es algo que ha sido de beneficio para mi vida personal, y he visto yo crecimiento en cada uno de nosotros, y yo noto que cada vez nos parecemos más en lo que hacemos, en lo que decimos, en la manera en que nos expresamos, y siempre porque es bueno buscar en las mejores actitudes de la pareja, y si te gusta algo, pues copéaselo, Pues imita. sí, así es. Imita lo bueno, no lo malo. Como dice la palabra, ¿no? De todo, escoger lo bueno y desechar lo malo. Y pues yo tengo mucho que aprender de mi esposo, así como él tiene que aprender de mí. Pero aquí lo importante es estar unidos en matrimonio, sí. Pero así como dice la palabra en Eclesiastés, ¿verdad? 4:12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y nosotros creemos eso que dice la palabra, nosotros hemos experimentado esa unidad, hemos cambiado nuestras actitudes, sobre todo esto de queja y reclamo. Nos ha costado, sí, porque es difícil cambiar de un día para otro, ¿verdad? Pero lo seguimos intentando. Pero sobre todo tenemos esa comunicación, ¿verdad? De sentarnos así, como estamos ahorita en una mesa, y decirnos el uno al otro, ¿qué te agrada, papi? ¿Qué no te agrada de mí? Porque a veces que me esfuerzo en cambiarlo, batallo un poquito unas cosas más que otras, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos. Así es. ¿Y qué podemos hacer en favor de la relación? ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Esas son cosas de las que vamos a ir apartando poco a poco la queja, y se va a ir haciendo cada vez menos y hasta que desaparezca, ¿verdad? Así es. Y pues es un tema pues muy importante ese que hemos tratado en esta tarde. Agradecemos en gran manera que usted haya tenido la oportunidad de escucharnos, de vernos, y le invitamos, ¿verdad?, a que tome hoy la decisión de dejar y de apartar de su vida estas actitudes destructivas, la queja y el reclamo, y con la ayuda de Dios ustedes van a salir victoriosos en cada uno de los problemas y situaciones difíciles que presenten, ¿verdad? Así es. Nos despedimos y saludamos a cada uno de ustedes. Agradecemos también a la Radio Vida por abrirnos las puertas de este lugar. Muchas gracias, es un placer haber estado con ustedes. Bendiciones. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma.